Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde grande y poderosamente. Pues de nuevo estamos con todos ustedes para compartir un extracto de la palabra de Dios que es viva, que es eficaz y seguro estoy, por supuesto, que va a fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu. Para ello, pues, he titulado el tema de hoy o la reflexión: los recursos de la iglesia. Por supuesto, es ineludible tomar a Jesús como ese modelo, como ese ejemplo, como ese protagonista que cuando la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pues nos dejó un sinnúmero de experiencias, un cúmulo de promesas a través de su palabra que nos sirven para nuestra cotidianidad y para poder salir adelante. Cuando hablamos de recursos nos referimos, para que entendamos, una nación puede tener recursos minerales, recursos de riquezas internas que produzcan la misma nación. O puede ser a nivel económico, una nación puede tener suficientes recursos, o sea, en reservas económicas o en diamantes o en oro, para así garantizar el desarrollo de muchos proyectos sociales. Cuando hablamos de recursos de una familia, pues puede ser que los integrantes posean un buen empleo, tengan en sus cuentas pues un buen acumulado de dinero y pueda tener recursos como movilizarse, etcétera. Todo eso son recursos financieros, recursos materiales que por supuesto son necesarios y que en un determinado momento pues nos van a facilitar las cosas. Pero hablando de los recursos espirituales, es importante pues sumergirnos en la palabra de Dios para que veamos y entendamos que no todas las circunstancias las podemos resolver con el dinero, que es muy importante, pero a veces la circunstancia en que estamos atravesando no la puede resolver el dinero, no puede resolverla tampoco nuestra posición social, y es allí cuando nosotros necesitamos apelar por esos recursos que vienen de lo alto, que son sobrenaturales y que ellos sí nos va a permitir entonces derribar gigantes, nos va a permitir derribar muros que se nos puedan atravesar en nuestra vida. Por eso permítame leer un extracto del libro del Salmo. En el capítulo 40 el salmista dice algo muy, pero muy interesante. En el capítulo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Quiere decir que el salmista estaba en una actitud importante. Primero, él tuvo esa capacidad de esperar. Y a veces nosotros nos apresuramos, a veces nosotros deseamos que Dios nos responda a cualquier tipo de oración inmediatamente, y no es así, es en el tiempo perfecto de Dios. Pero este hombre pues dice: pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quiere decir que toda persona, mis hermanos, si usted está atravesando por una situación difícil, si usted necesita este tipo de recursos espirituales, es importante que asuma, o que nosotros podamos asumir esta actitud del salmista, del rey David, cuando primero se llenó de paciencia. Luego, esa paciencia, pues, en medio del clamor, en medio de la petición, en medio de la oración, él esperó el tiempo de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios responde, porque Él, sus promesas son inquebrantables. Él es el Dios del tiempo, Él es el gran yo soy, el cual está con nosotros todos los días, en todo momento, en toda circunstancia, hasta el fin del mundo. Luego dice que Dios se inclinó a él y oyó su clamor.
Esto pues nos asegura y nos da la confianza, la certeza que si usted clama al Señor de acuerdo a su situación, de acuerdo a su necesidad, esté seguro que Dios te va a responder. Solamente que nosotros debemos de aprender a esperar el tiempo de Dios. Luego fíjese cómo dice el versículo 2 del capítulo 40. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Quiere decir, mis queridos hermanos, que en algún momento nosotros podemos estar sumergidos en cualquier pozo de la desesperación, en todo aquello que nos produce angustia, dolor, sufrimiento, desesperación. Puede ser un trance de enfermedad, puede ser una situación económica, puede ser una pérdida de un ser querido, puede ser un trauma, en fin, lo que sea. En algún momento de nuestra etapa de la vida, pues vendrán esas circunstancias que son indeseables, que no esperamos y que no deseamos vivirlas, pero que por necesidad pues vienen a nosotros, porque ellos nos van a permitir esas circunstancias, el desarrollo de nuestra personalidad, el desarrollo de nuestro carácter y por supuesto, hablando espiritualmente, las circunstancias adversas nos van a fortalecer la fe. Por eso dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque es un ejercicio que Dios necesita para que nosotros vayamos aflorando, vayamos fortaleciéndonos en confianza, en la fe y en la seguridad de que no estamos solos. Dios está contigo, Dios está conmigo. Solamente debemos de confiar. Por eso dice que el que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe, no dudando, porque el que se acerca a Él, pues crea que tiene fe y Él moverá su poder en favor tuyo. Entonces, hablando de los recursos de la iglesia, necesitamos pues entender que para nacer del Espíritu Santo deben suceder varias cosas. Primero tiene que existir la convicción de pecado, luego el arrepentimiento y como tercer paso la conversión, que viene siendo los cambios externos. Primero es necesario que el Espíritu Santo obre en la persona, que lo convenza y lo redarguya de pecado. Luego esta acción del Espíritu Santo va a traer como consecuencia un arrepentimiento. Y esta actitud de arrepentimiento va a aflorar que haya un corazón abierto para que la presencia de Dios repose sobre ese cuerpo y comiencen a verse los cambios de adentro para afuera. Porque recuerden que el Señor dijo que todo lo inmundo sale del corazón del hombre, todo lo malo sale de adentro del corazón del ser humano, porque es allí donde radica el odio, porque es allí donde radica la falta de perdón, es allí donde radica la amargura, la incredulidad, en fin, muchas cosas pues que permiten que la persona esté más lejos de esa gracia, más lejos de Dios. Pero cuando venimos a un arrepentimiento genuino, entonces el Espíritu Santo comienza a obrar un cambio interno, comienza a transformar nuestro corazón, comienza a transformar nuestra mente, nuestros pensamientos son transformados, son regenerados y nosotros, cambiando nuestra forma de pensar, automáticamente cambiaremos nuestra forma de vivir. Entonces, hablando de las propias estructuras donde se reúnen los creyentes, si nosotros como pastores y la iglesia como una comunidad cristiana deseamos ser útiles al Señor, debemos buscar el verdadero nacimiento.
como lo dice en Juan 6, que el que no nace del agua y del Espíritu, entonces no podrá ver a Dios. Y hay mucha carne que se hace pasar por espiritual y sigue siendo carne, pues los frutos lo evidencian. Entonces, mis hermanos, es necesario que demostremos a nuestras familias inconversas todavía, pero que están dentro de ese plan de salvación, que demostremos con nuestros frutos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, que realmente algo extraordinario está pasando en mi vida, que el Espíritu Santo está cambiando mi forma de ser, está moldeando mi carácter, está moldeando mi temperamento, está moldeando esa boca que si anteriormente decía muchas groserías, pues ahora hablo cosas que edifiquen. De manera pues que es necesario. El ejemplo del verdadero nacimiento del Espíritu, ¿verdad? Está aquí en el libro de Mateo. El libro de Mateo, en el capítulo 3, versículo 14 y 15, mire cómo dice la palabra del Señor en esta tarde. Dice, mas Juan, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista lo bautizó. El Señor estaba cumpliendo con unos parámetros necesarios, con unos parámetros que tenía que cumplir para él poder empezar a desarrollar el plan de salvación que el Padre le había encomendado desde la eternidad. Recuerde que la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es necesario, mis hermanos, pues, que nosotros cumplamos con todo este proceso de desarrollo, de crecimiento en el carácter de Dios, que cada día nos podamos parecer a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese Jesucristo está dentro de nosotros. Este cuerpo representa y refleja la morada, la casa donde Él habita. Y es allí, desde adentro, donde Jesús nos va mostrando, nos va revelando, nos va mostrando su divina y perfecta voluntad. La soberanía de Dios tiene que ejercerse en nosotros, que podamos decir como un día dijo el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué bueno es Dios, saber que en Cristo Jesús, que en ese gran yo soy, hemos recibido y hemos sido colmados, como dice su palabra, con toda bendición espiritual, de manera que no nos hace falta nada, y en Él estamos completos. Estamos listos para salir a la batalla, estamos listos para evangelizar, para predicar, para decirle al mundo que Jesucristo, que es el gran yo soy, es suficiente para que sea consolador, que ese yo soy se puede transformar en el médico, en el sanador, que ese yo soy se puede transformar en la puerta que mucha gente está esperando que se abra, que ese gran yo soy es la solución para la transformación de ese hijo o de esa hija que se ha desviado por el camino del vicio y de la delincuencia. No hay nada imposible para ese gran yo soy. Bien, hermanos, les animo a que cada día exploremos, experimentemos y disfrutemos de los recursos que hemos recibido en Cristo Jesús a través de su muerte, de su resurrección, y en Él todo lo podemos
en Cristo que nos fortalece. Será hasta una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.